Palenque, Quilombo y Cumbé. Otra forma de percibir y diseñar nuestra realidad. Palenque Sonoro. Aquí suena Palenque Sonoro.
Rituales picoteros, una apuesta sonora por el reconocimiento y homenaje a la cultura local picotera. El picó es el sistema de sonido colombiano que hace parte de la resistencia cultural y sonora que se expande desde la costa Caribe y llega a distintas regiones del territorio nacional, incluida Bogotá. La vida que se teje en las fiestas populares de la calle, verbena o caseta, permite que el picó se convierta en el medio de difusión de las voces en resistencia de las comunidades que son en torno a él. En este viaje sonoro por la relación de ida y vuelta entre el picó y África, nos acompañan las voces de Ángel Perea, AP Agencia Creativa, Lucas Silva, Palenque Records, Edgar Benítez, Dr. Tiger y Walter Pacheco, Monosónico. Y obviamente dentro de esas influencias entonces está lo de la música africana, moderna, la música africana, o sea, lo que se llamaría en propiedad la música pop africana, que es la música postcolonial de la etapa de la postindependencia, que estas independencias empezaron a producirse a partir de los primeros años 50, digamos así progresivamente, ¿sí? Y claro, todavía en los años 70 y 80 quedaban algunos países importantes peleando por su independencia, pero en general muchos de estos países habían conseguido sus independencias en este lapso, entre principios de los años 50 y mediados de los años 70. Y entonces esas músicas postcoloniales están influidas a su vez por la música afroamericana, ¿sí? Y la música afroamericana, en esa música afroamericana incluimos por supuesto la música afrocaribe. Entonces hay una influencia, digamos, hay viajes de ida y regreso, entonces hay una influencia muy importante de la música afrocubana en determinadas partes de África Occidental. Pero a la vez se le suman influencias de la música afro-norteamericana, como el rhythm and blues o el movimiento soul de los años 60. Y subsecuentes como el funk de finales de los años 60, mediados de finales, digamos, a partir de la tremenda intervención y fundación de James Brown, que fue muy importante en África, lo mismo que otros muchos artistas. Entonces tenemos esas dos fuentes de influencias que viajan ahora desde Afroamérica, incluyendo el Caribe, hacia África, y se forma la música pop moderna. Entonces surgen muchos de los grandes intérpretes de esa música moderna, urbana, africana, postcolonial. Entre esos, por ejemplo, Fela Kuti, Manu Dibango, para Miriam Makeba. Para nombrar solo algunos, pues aquí abuelo de pájaro. Luego, esa música regresa, esa música que se crea en esa África postcolonial, regresa por vías insospechadas a América, y particularmente en América, en la costa caribe colombiana. Y es cuando ya surge, empieza pues a germinar, se siembran las semillas de lo que son los movimientos contemporáneos, como este de la champeta. O sea, son todo un viaje circular de ida y regreso, y de influencias entre África y América, América y África, pasando por el Caribe. O sea, el Caribe es el catalizador más importante. Porque las tradiciones, digamos, del Afrocaribe no provienen directamente de una influencia africana. Son creaciones locales. Entonces el equipo de sonido
gigantesco, es una creación local. Aunque, no sé, creo que pues es a partir de la influencia afrocaribe que surge una tradición en África, no es al contrario. Sí, yo no estoy demasiado mal para establecer esa relación. Sí, la creación del baile del yard, ¿sí? del baile del patio, es una tradición afrocaribe que se, digamos, multiplica y subdivide en las distintas regiones con distintas influencias. En el Caribe inglés, donde es muy importante, sobre todo en Jamaica, y en otras partes de ese Caribe anglófono, en partes del Caribe francés y en Colombia, muy especialmente en Colombia, y en la parte continental, del Caribe continental, es donde el sound system, el sistema de sonido, el equipo de sonido, o picó, tiene esa importancia, esa relevancia. Me parece que ese es el orden, ¿no? Y como la distribución. Luego esa tradición se traslada a los Estados Unidos a través de un joven, es decir, a través de los padres de ese joven, pero es ese joven, digamos, el que realmente le da una función. Ese joven se llama Kool Herc, ¿sí? Joven del Bronx, y entonces es a partir de su experiencia, es decir, de su reproducción de la cultura sonora del yard del Caribe en el Bronx, en Nueva York, que se funda el hip hop, que se funda la música del rap y se funda realmente lo que es el hip hop, la música del hip hop y el rap en particular, muy singularmente, ¿sí? Con esa traslación de la cultura afrocaribe a la cultura afro-norteamericana, ¿sí? Es esa la relación, digamos, esa es como la genealogía, la historia del artefacto, ¿sí? Y su influencia o sea, que su influencia es monumental, o sea, es una influencia tremendísima histórica, que ha producido pues estas expresiones que son lo contemporáneo de Afroamérica, ¿no? Una cosa tan importante como el hip hop, cosas tan importantes como la champeta en Colombia, pues ya de hecho de siento lo que significa el sistema de sonido, el sound system para Jamaica.
desde que empieza a llegar la música africana a Colombia, como decíamos, años 70, 71, 72, hasta hoy en día el diálogo con África es súper intenso, y la verdad es admirable porque de los años 70, pues, nosotros estamos escuchando música africana y hay que tener en cuenta que en esa época ni siquiera el término world music existía, no existía el término world music. En los gringos todavía no estaban escuchando música del mundo y los europeos un poquitico. Entonces, quiere decir que nosotros somos más pioneros que todos juntos. Este movimiento que hay en Colombia es único y es exclusivo de Colombia. ¿Por qué? Porque no hay otra comunidad latinoamericana o centroamericana o de aquí, de esta parte del mundo, donde la música africana se haya escuchado de manera tan fuerte desde los 70 hasta hoy. No existe. Ahora sí, ahora la música de Nigeria que está de moda en el mundo se escucha en Brasil, se escucha. Ahora hay grupos de Afrobeat en Argentina que le siguen el legado a Fela Kuti, ¿cierto? Hay grupos de Afrobeat en Chile y todos son blancos mestizos. Hay grupos de ese estilo, pero eso es producto de una globalización reciente. La champeta no es producto de ninguna globalización. Es producto de gente muy fina, de vanguardistas que se adelantaron al tiempo y se adelantaron incluso a los pioneros de la world music en Europa y en Estados Unidos. Se adelantaron como prácticamente más de 20 años de avance. Quiere decir que nosotros estamos muy adelante. ¿Pero por qué? Eso no es así que porque se nos dio la gana. Es porque aquí en Colombia, en la costa Caribe, hay una herencia africana muy grande, hay una africanía muy grande. ¿Qué pasaba cuando llegaron los primeros discos africanos? Haitianos, por ejemplo, o del Congo, de Kenia. La gente decía al principio, oye, pero esta música es muy similar a la que tenemos acá, ¿ya? Porque la gente, la música afrocolombiana y lo que llaman música costeña siempre han sido, es como un hermano y un primo, la misma familia. Y la música costeña tiene mucha africanía y también tiene parte indígena y tiene una mezcla. Pero eso se debe a que en Colombia, como hay, los palenques, San Basilio de Palenque fue muy importante, porque desde que llegaron los primeros discos africanos, los primeros bailarines champetudos, la mayoría eran afrodescendientes, ¿ya? Entonces quiere decir que como tenemos una africanía tan fuerte, somos un satélite de África, somos un satélite y siempre estamos emitiendo y armando jams entre África y Afrocolombia, porque, y los africanos también. Los africanos cuando llegó el manicero a África, esa canción digamos particularmente, o llegó la salsa de Cuba, o sea, en África pueden haber 4.000 versiones del manicero, o versiones de música cubana, que hizo Franco, que hizo Papa Wemba. La rumba en el Zaire empieza inspirándose de la rumba cubana, de la salsa, del son cubano, del son montuno. Entonces, en Senegal, por ejemplo, son grandes salseros. En Senegal ella estuvo de gira, Johnny Pacheco también, fueron con Fania a varias partes. James Brown, por ejemplo, estuvo en África de gira, en Nigeria, en Ghana, en los finales de los 60s, y causó una conmoción que cuando se fue de África quedaron como 50 James Brown imitadores imitándolo, que hicieron grandes agrupaciones que fueron los que luego saldrían con el Afrobeat, de alguna manera. Entonces, los intercambios entre África y no solo Sudamérica, sino Norteamérica y América Central, sí, siempre ha sido hartísimo. Y los africanos, por ejemplo, ya en Senegal hay un género que se llama salsa mbalaj, que es la salsa de ellos. Y en Benín también fue muy popular la salsa con Jonas Pedro y muchos músicos que retomaron eso. Entonces, y cuando yo estuve en Senegal, ellos hablan con una pasión increíble de la pachanga, están enamorados de la pachanga, la charanga, todas esas cosas que hizo Johnny Pacheco. Para ellos Johnny Pacheco y esa parte, o la música cubana, ¿no? Con el trío Matamoros, bueno, tiene grandes referencias y para ellos lo sienten y ellos tienen todo el derecho a sentirlo como si fuera música de ellos, porque la salsa viene también de eso, de la influencia de la música africana. Entonces es muy apasionante y es un fenómeno que nunca para y sigue dando frutos.
¿Cómo llega a sentirse África en el Picó? Mira, yo creo que esa es la pregunta de la maestría y del doctorado. Yo creo que en todo sentido, ¿no? En todo sentido. En principio, sin conocer hoy como todo lo que conocemos de África, ¿no? Porque uno viene a conocer África ya ahora, ¿no? Que estudia y que conoce los orígenes de estos artistas y de dónde vienen y tal, y se pone uno a investigar más, un poquito más. Pero en ese tiempo uno no conocía nada de África, ¿no? Uno escuchaba a los pick-up y no sabía de dónde venía esa música. Y bueno, uno escuchaba el Festival de Música del Caribe y ahí le decían un poco, pero tampoco era mucho lo que uno sabía de África. Pero sí lo sentía, ¿no? Lo siente y lo huele, lo sabe, lo saborea en todo lo que hay en el Caribe, ¿no? Entonces, por ejemplo, los fritos, la comida, por eso digo que se sabe, ¿no? Saborea. Y el sonido del Caribe, de África, a través de los pick-up se siente a través de ese golpe de los tambores, que ya no es un golpe de los tambores que están ahí, sino los tambores que son amplificados por esos altavoces. No, ya no está el tambor, el llamador, el djembe o el bombo presente, que uno lo ve, pero siente la fuerza, incluso lo siente más, ¿no? Porque el sistema de producción hace que esos sonidos tengan se les meta una compresión, una ecualización, se resalten esos sonidos de los bajos y del tambor, que son tan importantes. Y yo creo que eso era lo que hacía que esta gente que escogía la música, escogiera la música que escogió para los pick-up. Ellos en última eran los catadores, los selectores de un sonido que se propagó por el Caribe y que ellos no estudiaron para eso, pero lo sentían. Y uno en el sonido de los pick-up siempre va a encontrar ese golpe, esa fuerza, esos tambores, esa guitarra, unos cantos que son responsoriales, no un canto un canto que tiene un coro de respuesta, se llama coro responsorial, que lo tienen los cantos de los bailes cantados, el bullerengue, la tambora, todo eso, ¿no? Entonces una cantadora que canta y un gran coro que le responde a través de palmas y su coro y tal. Eso es muy afro, ¿no? Eso es muy afro. Y vamos a encontrar en esos sonidos, en eso que nosotros llamamos música africana, vamos a encontrar mucho desde reggae, ska, inglés, pero también todas las músicas africanas, desde Sudáfrica, la baganga, el soukous, el highlight, una cantidad de sonidos, así como lenguas tiene África, llegaron a nuestro mundo, a nuestros oídos a través de los pick-up. Y todo eso le llamamos música africana. Y llegó también el hip hop y el reggae y el dancehall jamaiquino, y la música de disco negra. Todos esos sonidos fueron metiéndose ahí. ¿Por qué? Porque tenían esa fuerza afro que tienen todas esas músicas, pero también la salsa, el bugalú, todas estas mezclas que se hicieron en Nueva York, desde la música puertorriqueña, la música del oriente cubano, que tiene mucho que ver con Puerto Rico, con Jamaica, con todo ese desarrollo del azúcar en estos pueblos, y que luego viene acá con lo de Sesteto Tabalá, todas esas cosas que tiene, la fuerza, y eso uno siempre lo siente, y esos son algunos temas más retraídos, con un tempo más calmado, otros con un tempo más acelerado, unos con unas producciones o con
unos productores que hacían que sonaran más los ecualizadores, las guitarras, otros más los sintetizadores, como toda esta música del Gran Caribe, de la soca, de Trinidad, el calixo, donde los tipos tocan con 2 sintetizadores, ¿cierto? Eso o la música de República Dominicana, ¿no? Toda esta música que luego que hace Juan Luis Guerra, pero que esa música es una música campesina también, ¿no? Toda esta música, las guitarras, esas guitarras con unas frecuencias altas, todo ese sonido, ese es un sonido africano que nos llena mucho y que se comparte con las músicas tradicionales nuestras, ¿no? El 2x2, el 4x4, el 6x8, son esos patrones rítmicos que vamos a estar compartiendo desde África y que acá reproducimos, los transformamos y los adaptamos a nosotros y luego los volvemos a sacar, ¿no? Las cumbias, los bullerengues, la misma champeta, todo eso, ¿no? Entonces yo creo que así suena el Caribe, el África, en nuestro Caribe a través de los pick-up, ¿no? You
Because why? You never take woman, take money. I lost one time. You go take woman, you give me money back. Or you give me woman, you take the money. I beg, back my money, oh, as you don't take her. Yeah, just. África es como un mundo bien particular de donde nace la música, influencia el mundo, sobre todo el mundo latino, donde en calidad de esclavitud, pues se asentaron mucha gente que sacaron del continente negro con su música y toda su vaina, toda su cultura, su cosmogonía. Y eso se ve reflejado, digamos, en las músicas que se producen, digamos, no solo en las islas de las Antillas, tanto francoparlantes como de habla hispana, en fin, todas las islas por donde transitaron, pues, todas las culturas del mundo y de todos lados.
pues negar la influencia de la música africana en la música del mundo, pues es una cosa que no se puede separar. Ahora, cómo empieza, a mí me llama la atención es cómo esta influencia se mueve de lado a lado, va, regresa. En el caso picotero, pues lógicamente siempre está inmersa, porque si uno lo ve desde las músicas que comienzan a escucharse, pues en el picó, que son como un poco más afines a las músicas que nutrieron la salsa, como digamos el son, la plena, la bomba, el guaguancó, en fin, toda la música que nutre la salsa, y que todas esas músicas por separado suenan en el picó de manera individual como géneros, pero que también en su condensación como salsa también entra, y sin negar toda la música, digamos, colombiana en sus manifestaciones tropicales suenan en el picó desde sus principios. Entonces ahí está, o sea, África está ahí, pero hay una vuelta interesante, chévere, cuando digamos toda la música, digamos, que estamos definiendo como salsa, o los ingredientes de la salsa, comienzan a hacerse más visibles o más comerciales a nivel mundial y radial. O sea, eso es un reflejo de la radio también, y un reflejo del mundo, del cine, en fin, cuando ya esto comienza a convertirse en un sitio común, el picotero, que tiene esta noción, digamos, de este carácter de exclusividad, pero de una exclusividad que debe ser del gusto local, porque proponer una canción dentro de un ambiente, dentro de una intención de complacer, es un ejercicio de ruptura. O sea, ya hay canciones que de hecho es como yo digo una ruptura, porque es que cada una de esas canciones en algún momento fueron desconocidas, alguien las propuso, se convirtieron en hit y hicieron parte del gusto general. Entonces, cada vez que haces una ruptura, un break con una canción desconocida y la canción gusta, lo más probable es que termine convirtiéndose, si le das el seguimiento, si le das el acompañamiento, termina convirtiéndose en un hit picotero. Cuando los picoteros comienzan a percibir que esa exclusividad era más fácil romperla con los géneros y la música que era hablada en español, pues yo creo que encuentran en esas primeras, digamos, en esos géneros antillanos como el compa, como el compa haitiano, por lo menos un género, digamos, en particular, como la música producida en Guadalupe, en Martinica, todos esos tambores a los voltaje 8, cuando empiezan a encontrar en esa música que la exclusividad es un poco más contenible, o sea, un poco más perdurable, y es un poco más difícil de romper, pues allí comienza, digamos, como una transición hacia la búsqueda de unos géneros que fueran muy afines a la salsa, pero que tuvieran algo de complejidad en su adquisición, o sea, que no fuera tan fácil encontrarla. Entonces, estos géneros como el compa haitiano y otros géneros, digamos, yo los podría definir como géneros étnicos de las Antillas, ofrecían eso, o sea, tenían una similitud no solo con los tambores de nosotros, sino como con otras sonoridades, otros tambores de otros lugares. Y allí comienza como ese interés por esas músicas, y encuentran también en la música africana, en las primeras, si uno se da cuenta, las primeras canciones africanas que suenan en el picó, pues tienen como un matiz muy de esa influencia que recibe África de géneros como el son cubano. Entonces uno empieza a darse cuenta que los africanos que ya la influencia de vuelta de la música, digamos, particularmente cubana, el son cubano, y ellos empiezan a denominarla
rumba, eso empieza a denominarse como rumba congolesa, que es un poco como sus músicas nativas fusionadas o teniendo un poco la influencia de la música cubana. Allí uno encuentra que esas primeras canciones africanas que comienzan a sonar en el picó tienen esa característica, ya esa vuelta ahí de África. Ya luego, con el pasar del tiempo, es que comienzan a entrar estos otros géneros africanos un poco más que también vienen de la vuelta de la influencia de la música antillana como la soca, como el calipso también. Y empiezan a alimentarse allí del souk, comienzan a alimentarse de las músicas africanas, pero también con lo de ellos, con sus tambores y sus cosas que tienen acá más cercanas a ellos, Guadalupe, Martinica, en fin, toda esta gente tiene tambores. Ahí empieza como también a devolverse hacia África en una segunda vuelta después de la influencia cubana. Empieza a ver como una segunda vuelta más que uno comienza a verla un poco más reflejada de pronto como en el sucus y en otros géneros, digamos, también como similares, y otros géneros, pues. Entonces allí es ya cuando el picotero comienza a interesarse en esas primeras músicas, comienzan a pasar a la música un poco más tradicional de África y un poco más contemporánea. Entonces ya empiezan a descubrir que esos ritmos comienzan a calar y a tener una aceptación en el bailador de la fiesta picotera, porque encuentra como similitudes en su música, pero también encuentran como esos como patrones rítmicos interesantes y también como que llaman la atención mucho al bailador. La velocidad también, muchas cosas, porque hay música africana lenta y música africana también rápida. Entonces uno se da cuenta, digamos, como música como la de lo que llaman chiquichá, de Aníbal Velázquez. Pues esta vaina tiene una velocidad y un ritmo que gusta mucho, digamos, en términos picoteros en relación a Barranquilla, sobre todo porque es que, digamos, entender el mundo picotero también depende de los gustos musicales de cada ciudad. Una ciudad como Cartagena pues demanda una rítmica un poco más cadenciosa, un poco más lenta que ciudades como Barranquilla. Por eso que Barranquilla, digamos, géneros que tienen mucha velocidad en términos africanos, gusta mucho, como el sucus, y que tiene una particularidad que, digamos, entra como en los 80, a principios de los 80, algo así, sí. Y se arraiga mucho en esa ciudad, ese género, y determina una forma de baile, que es una cosa que de pronto en Cartagena se asimila de otra manera distinta. Tú ves que en Cartagena gusta mucho los ritmos africanos, más por la línea del high life, un poquito más cadencioso. También pueden tener una rítmica también rápida, pero tiene mucha cadencia. Ve uno como los ritmos surafricanos también gozan de mucha aceptación en Cartagena, los llamados bocachiqueros. Mientras en Barranquilla tú ves que de pronto en términos salseros gusta mucho como la descarga y los ritmos salseros de ataque. Son como, o sea, hablar de la influencia musical africana en términos picoteros para Barranquilla es totalmente distinta de la influencia musical africana para Cartagena, estando ahora a 1 hora, 2 horas, pero antes tenían una conexión un poco más lejos por la cordialidad, como de 4 o 5 horas. Son distintas ya. Entonces, esos dos mundos hay que entenderlos así. Digamos, todo lo que yo digo, digamos, a lo largo de esta entrevista, lo hago más sobre mi visión sobre Barranquilla como tal.
Una producción del Palenque Sonoro, Camilo Ríos y Alexandra Ayala. Aquí suena Palenque Sonoro. Palenque, Quilombo y Cumbé. Otra forma de percibir y diseñar nuestra realidad. Palenque Sonoro. Podcast producido dentro del Programa Distrital de Estímulos para la Cultura 2022, Alcaldía Mayor de Bogotá.